3 meses después de que mi esposa se esfumara durante un viaje a la nieve, la encontré en un bar. Reía con la cabeza apoyada en el hombro de su mejor amigo, Ross. «Gracias por esta idea, Ross. Me debes una», dijo con una sonrisa que antes me habría derretido. Esta es una historia ficticia. Todos los personajes, situaciones y eventos son inventados y no reflejan a personas reales ni promueven conductas reales. El relato aborda temas sensibles como manipulación emocional, infidelidad, venganza simbólica y conflictos psicológicos. Casi había olvidado lo que se sentía al ser libre. Sus amigos no paraban de servirle tragos preguntándole cuándo planeaba hacer su gran reaparición. Ella lo meditó con los ojos entrecerrados. «Tal vez en una semana, cuando ya esté completamente loco buscándome», respondió con un tono que me heló la sangre. Yo, escondido entre las sombras, la observaba disfrutar de su libertad recién descubierta. Saqué el teléfono y llamé a un contacto en el registro civil. «Necesito que declaren a Rachel legalmente fallecida», le pedí. «¿Vas a abandonar la búsqueda?», preguntó mi amigo, con voz titubeante. Levanté la vista hacia donde Rachel se acurrucaba contra Ross, sintiendo un sabor amargo en la garganta. «No hay nada que encontrar», respondí con la voz ronca. «¿Qué sentido tiene buscar a alguien decidida a esconderse?». Colgué y volví a mi cabina privada. Alex, mi amigo de la infancia, notó mi expresión atormentada y me pasó un vaso de whisky. «Preston, han pasado 3 meses. Las posibilidades de que esté viva son casi nulas. Tienes que seguir adelante», dijo. Miré el líquido ámbar y lo bebí de un trago. El ardor me quemó los ojos, conteniendo las lágrimas. «Alex», pregunté tenso, «¿crees que alguien fingiría su propia desaparición solo para torturar a su esposo?». Me miró con una mezcla de pena y frustración. «¿Qué clase de pregunta enfermiza es esa? Solo un ser despiadado haría algo así. Estaría mejor muerta, de verdad». Me limpié los ojos, tomé mi abrigo y salí. «Tienes razón, necesito soltarla». La casa, como siempre, estaba en silencio. Durante esos 3 meses, ese silencio me aterrorizaba. Encendía todas las luces, preparaba su café favorito, dejaba su fruta preferida en la encimera, como si así pudiera engañarme y creer que aún estaba allí. No lo entendía. Si no me quería, ¿por qué no pidió el divorcio? ¿Por qué montar todo ese teatro de un accidente en la nieve? Me dejé caer en el sofá y tomé las 2 figuritas personalizadas con nuestras caras que decoraban la mesa de centro. Recordé el día en que me las regaló, apoyada en mí con una sonrisa pícara. «Así, cuando no esté, estos 2 te harán compañía», había dicho. Sus palabras de entonces se mezclaban ahora con las que acababa de escuchar. Preston solía ser agradable, pero después de casarnos fue como si se activara un interruptor. Nada de alcohol, nada de cenas frías, siempre regañándome por tonterías. Mi muerte será una buena lección para él. A lo mejor aprende a dejar de fastidiar. Ross le sirvió otro trago. «¿Ves? Yo soy mejor». «No», respondió ella. «Nosotros somos mejores. Llevamos años siendo amigos y nunca te he tratado así. Eres el mejor amigo que una chica podría pedir», dijo él, mientras bajo la mesa sus piernas se entrelazaban. El recuerdo me revolvió el estómago. Tiré las figuritas a la basura, agarré el teléfono y envié un mensaje grupal. «Rachel falleció en un accidente hace 3 meses. Habrá un servicio conmemorativo en una semana». Los mensajes no tardaron en llegar. «No han encontrado su cuerpo. ¿Cómo puedes hacer un funeral? Preston, ¿te has vuelto loco? ¿Y si no está muerta? Si Rachel regresa y ve su propio funeral, te matará. ¿Estás tratando de enfurecerla? Ya sabes cómo se pone cuando se enoja». Ignoré los primeros y respondí solo al último. «Está muerta. ¿Cómo va a enojarse un cadáver?». Dejé el teléfono a un lado y comencé a limpiar sus cosas. En 3 meses, casi no había estado en casa. El dormitorio seguía intacto. Abrí su armario y me quedé paralizado. Más de la mitad de su ropa había desaparecido. Solo quedaban prendas fuera de temporada.
Una risa amarga escapó de mis labios mientras las lágrimas caían. Durante 3 meses, mientras yo vivía un infierno de esperanza y desesperación, durmiendo en mi auto al pie de una montaña helada, ella había estado aquí, llevándose sus cosas poco a poco. Revisé las grabaciones de las cámaras de seguridad en mi tableta. A principios de mes, Rachel, del brazo de Ross, entrando a nuestra casa. Salieron 2 horas después, ella con los brazos llenos de ropa. A mediados de mes, Ross cargándola en brazos, como si fuera su novia. No se fue hasta la mañana siguiente. Hace 2 noches, ambos entrando a escondidas en la oscuridad, saliendo justo después del amanecer. Todo ese tiempo, yo estaba a kilómetros de distancia, buscando entre terrenos peligrosos, gritando su nombre hasta quedarme sin voz. Lloré. No por ella, sino por mí, por el idiota que había sido, que se entregó por completo a alguien tan cruel mientras yo no dormía de la preocupación. Ella estaba aquí, con su mejor amigo, durmiendo en nuestra casa, probablemente en nuestra cama. Apreté los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. La rabia hervía dentro de mí. En ese momento el teléfono sonó. No quería contestar, pero el llamado era insistente. Respiré hondo y miré la pantalla. Era su tía. Tía Evelyn, ¿está todo bien? Rachel no está muerta, dijo sin rodeos. Un segundo después, un video apareció en mi pantalla. Era Rachel y Ross, abrazados, bebiendo del mismo vaso con una mirada que rozaba lo obsceno. Me quedé sin aliento. ¿Lo sabías?, preguntó Evelyn sorprendida. Lo sé, respondí, con los dedos temblorosos. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Luego, una risa baja. ¿Y aún así vas a hacer un funeral? Todos me dijeron que estaba muerta. Les creí. Un funeral me parece apropiado. Evelyn guardó silencio un momento. ¿Así que ahora eres viudo? Sí, dije. Estaré allí, respondió. Otro video llegó. Alguien en el bar le mostró a Rachel mi mensaje grupal. Ella estrelló su copa contra la mesa, haciéndola añicos. Ross se sobresaltó, luego la abrazó y le susurró algo al oído. El bar estaba demasiado ruidoso para escuchar, pero vi cómo su furia se desvanecía visiblemente. Enterró el rostro en su pecho. Sin duda estaba enfurecida por el anuncio del funeral, pero fue impactante ver lo rápido que Ross podía calmarla. Cada vez que ella se enojaba conmigo, me tomaba toda una noche de reflexión y una disculpa suplicante para que siquiera me escuchara. Cerré los ojos, irritado, y guardé ambos videos. Justo cuando iba a dejar el teléfono, entró otra llamada. Era Ross. «Preston, ¿vas a hacerle un funeral a Rachel?», gritó sobre el ruido del bar. «¿Estás loco? Te digo que lo canceles o lo lamentarás cuando ella regrese». Colgué antes de que terminara, y abrazando una manta, me acurruqué en mi no de desinte. El sofá fue la noche más tranquila que dormí en 3 meses. A la mañana siguiente, llevé mis documentos al registro civil y actualicé el estado legal de Rachel. Luego, fui al apartamento de Ross. La puerta estaba cerrada. Toqué el timbre varias veces hasta que finalmente abrió. Llevaba una bata apoyado en el marco de la puerta. Unas marcas rojas recorrían su cuello, desapareciendo bajo el cuello de la bata. «Preston, ¿qué haces aquí?», preguntó con una mirada despreciativa. «Vine a invitarte al funeral de Rachel como su mejor amigo», dije. «Pensé que deberías estar». Ross se burló. «Preston, tú eres su esposo. Está desaparecida, sin cuerpo, sin rastro, y en lugar de buscarla, la entierras. Y si no está muerta, estás deseándole la muerte. ¿Qué clase de esposo hace eso?». Saqué el certificado de defunción recién emitido. Ha estado bajo la nieve 3 meses. No pude encontrarla, así que la declaré muerta, dije, con una sonrisa sin humor. Además, ¿no fueron ustedes los que me dijeron que siguiera adelante? Cuando se difundió la noticia, me desmayé. Desperté a la mañana siguiente,
rodeado de los amigos de Rachel, todos con rostros solemnes. Preston, el área donde desapareció es traicionera. Es casi imposible encontrar a alguien, dijo uno. Sí, es demasiado peligroso. No puedes subir allí, añadió otro. Los ignoré. Reservé un vuelo, contraté un equipo de rescate y desaparecí en las montañas durante 2 semanas, buscando sin descanso. No me di cuenta entonces, pero ahora lo recordaba. No había verdadera preocupación en sus ojos, solo un destello de diversión. Mientras estaba allí, un fuerte estruendo vino desde dentro del apartamento de Ross. Su rostro palideció. «Preston, ni se te ocurra hacer una locura», me amenazó. «Rachel no te lo perdonará cuando regrese». Lo ignoré. Ross me lanzó una mirada furiosa y me cerró la puerta en la cara. Se escuchaba una acalorada discusión al otro lado. Sabía que enterarse de que su identidad legal había sido borrada era suficiente para alterar a Rachel, pero no me encontraría. Había estado desaparecida 3 meses. Era justo que yo también desapareciera unos días. Tomé mi maleta, ya empacada, y le pedí a Alex que reservara una habitación de hotel por 1 semana a su nombre. Durante los días siguientes, mis únicas actividades fueron organizar el funeral y esconderme en mi habitación. Cuando Alex vino a visitarme, traía una gran sonrisa. «Escuché que alguien te está buscando. Ha estado recorriendo toda la ciudad. Al parecer, vio el informe de persona desaparecida en la televisión», dijo, señalando la pantalla con una sonrisa pícara. «Que lo haga. Si no quiero que me encuentren, no me encontrará». Ella había dicho que solo reaparecería cuando yo perdiera la cabeza buscándola. ¿Por qué tanta prisa ahora? «Bien merecido», escupió Alex. «No entiendo. ¿Cómo puede existir una mujer tan venenosa?» «Basta», lo interrumpí. «Hoy es el funeral de mi esposa. Debería estar triste». Fui al baño y me observé en el espejo. No me había afeitado ni peinado. Parecía destrozado por el duelo. Perfecto. Tras confirmar con Alex que mi aspecto era lo suficientemente devastado, fuimos a la funeraria. En el camino, le entregué una memoria USB con los videos de Rachel. «Reprodúcelo cuando te dé la señal», le indiqué. Solo entonces envié un mensaje grupal con la dirección. Emily fue la primera en llegar. Se bajó del auto con un vestido negro elegante, tomó una flor blanca conmemorativa de mi parte y la prendió en su manga. «Mis condolencias», dijo, con una expresión perfectamente solemne. Después llegó una corriente de familiares y amigos que no sabían nada. Su dolor era genuino, y verlo me partió el corazón. «Rachel, mira cuántos corazones has roto con tu jueguito. Hoy empezarás a pagar por eso». Luego llegaron sus mejores amigas. Tenían el rostro pálido, las manos temblorosas al tomar las flores blancas que les ofrecía. Finalmente, una de ellas me apartó. «Preston, detén esto. Rachel no está muerta. Ha estado volviéndose loca buscándote. ¿No has visto las alertas de persona desaparecida en la televisión?», parpadeé, forzando unas lágrimas. «No trates de consolarme. Sé que fue Rose quien las publicó. Ella se fue. No puedo vivir con la esperanza de que siga viva». Iba a decir algo más, pero le hice una señal a Alex, quien rápidamente la condujo a su asiento. Cuando pareció que la mayoría de los invitados había llegado, me acerqué al podio y toqué el micrófono. «Gracias a todos por venir hoy a llorar la pérdida de mi amada esposa», dije. Mis palabras fueron interrumpidas por un grito furioso desde el fondo de la sala. «Preston, te has vuelto loco. Te dije que Rachel no está muerta». Era Ross con los ojos ardientes de rabia. «¿Qué clase de esposo eres? Han pasado solo 3 meses desde que desapareció y estás haciendo un funeral sin siquiera encontrar el cuerpo. No lo permitiré». Escaneé la entrada tras él. Ninguna señal de Rachel. Ni siquiera ahora se atrevía a mostrarse. Lo miré desde el podio, con voz fría. «No lo permitirás. ¿Y quién eres tú para no permitirlo?»,
Como tú mismo dijiste, soy su esposo. Los ojos de Ross se agrandaron, llenándose de lágrimas. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Rachel te amaba con todo su corazón y tú simplemente la declaras muerta. ¿Y si no está muerta? Mi mirada descendió a la marca de mordida visible en su cuello. Una pequeña sonrisa apareció en mis labios. Aunque no esté muerta, una esposa infiel no merece mi tiempo. Mientras esas palabras quedaban en el aire, hice una señal para que seguridad lo escoltara a su asiento y continué con el servicio. Apenas abrí la boca para hablar de nuevo cuando una figura demacrada, desaliñada, apareció en la puerta. «Cariño, no estoy muerta», dijo Rachel con la voz entrecortada por la emoción. «He vuelto, cariño. No estoy muerta. He vuelto». Las palabras de Rachel resonaron en la sala como un trueno. Todos se giraron hacia ella. Su cabello, antes perfectamente peinado, ahora caía en mechones desordenados. Llevaba un abrigo ajado que claramente no era suyo, con los botones mal abrochados, como si se lo hubiera puesto a toda prisa. Sus mejillas estaban rojas por el frío o quizá por la vergüenza. Yo no me moví. Clavé los ojos en ella sin emoción. Durante un instante, el mundo pareció congelarse. Luego, las voces comenzaron a elevarse. Sus amigas sollozaban de alivio. Algún familiar murmuraba, «¿Cómo es posible? ¿Y Evelyn?» Evelyn solo la miraba, con una tristeza que me hizo apretar la mandíbula. «Esto no puede ser real», dijo alguien en voz baja. Rachel dio un paso hacia adelante, los ojos fijos en mí, ignorando a todos. «Preston, ¿no tienes nada que decirme?», preguntó. Bajé la vista al podio. Respiré hondo, sintiendo el leve temblor de mis dedos aferrados al borde de madera. Luego levanté la mirada y hablé con claridad. «El funeral continúa». Un murmullo de shock recorrió la sala. Rachel parpadeó como si no hubiera entendido. «¿Cómo puedes? ¡Estoy viva!». «No para mí», respondí. Rachel dio otro paso, pero los guardias de la funeraria se interpusieron con firmeza. No hubo violencia. Nadie la tocó, pero su presencia no era bienvenida. «Esto es una locura». «¡Soy tu esposa!», gritó con la voz rota. «Nadie se acercó a ayudarla. Mi esposa murió hace 3 meses en una montaña. Lo que eres ahora, no lo sé, pero no tienes lugar aquí». La emoción en su rostro se transformó en incredulidad y luego en una súplica silenciosa. Pero no me inmuté. Una parte de mí sentía que estaba viendo un acto. Otra parte, más oscura, disfrutaba del espectáculo. Uno de los asistentes se acercó con cortesía y la condujo hacia la salida. Rachel se resistió un momento, luego se dio por vencida. Cuando cruzó la puerta, giró la cabeza una última vez. Nos miramos. Vi algo en sus ojos que no esperaba. Miedo. La puerta se cerró. Durante unos segundos, nadie habló. Luego, Evelyn se levantó y se acercó al podio. Se colocó a mi lado, rozando mi brazo. «¿Quieres que diga unas palabras?», preguntó. Negué lentamente. Tomé aire y miré al público reunido. «Gracias por venir hoy a despedir a Rachel», dije con calma, como si nada hubiera pasado. Lo que vimos hace unos minutos fue algo difícil de explicar, pero no cambia lo esencial. Mi duelo sigue siendo real. Algunos agacharon la cabeza. Otros me observaban en silencio, incapaces de juzgarme. La ceremonia continuó, pero ya no era sobre Rachel. Era sobre mí. Después del servicio, volví a casa solo. Las luces seguían encendidas, como las había dejado. El café que solía preparar por rutina estaba frío sobre la encimera. El silencio me abrazó como un viejo amigo. Me senté en el sofá y miré las flores que alguien había dejado junto a la puerta. Flores blancas, funerarias, puras, las mismas que Rachel había rechazado. No sabía qué pasaría ahora. Solo sabía que, por primera vez, no tenía miedo de mirar hacia adelante porque ella había vuelto. Pero yo ya no era el mismo. Desperté al amanecer con el sonido apagado del televisor aún encendido.
Había estado reproduciendo en bucle el noticiero local, donde la noticia de Rachel irrumpiendo en su propio funeral ya había comenzado a circular como una broma de mal gusto. Pero no era una broma. Era mi vida. Apagué el televisor. Tomé mi maleta, ya lista desde la semana anterior, y salí sin mirar atrás. No le dejé notas a nadie, solo envié un mensaje breve a Alex. Desaparezco por unos días. No le digas a nadie dónde estoy. Minutos después, estaba en la carretera con dirección al norte. No tenía un destino definido, solo un lugar donde el silencio fuera más fuerte que los recuerdos. Conduje durante horas hasta llegar a un pequeño pueblo cerca del lago, donde nadie conocía mi cara ni mi historia. Renté una habitación en un hotel sencillo, con cortinas gruesas y un leve olor a madera vieja. El recepcionista no me hizo demasiadas preguntas. Pagué en efectivo bajo el nombre de Alex. Una vez dentro, apagué el celular y lo guardé en el fondo de un cajón. El mundo podía girar sin mí por un tiempo. Pasaron 2 días. En ese tiempo, Rachel empezó a recorrer la ciudad buscándome, según me contó Alex en una breve visita. Entró en bares, cafeterías, incluso fue a la comisaría local. Decía que estaba preocupada, que no entendía por qué me había ido así. Lloraba frente a las cámaras. Decía que me amaba. Las alertas de persona desaparecida comenzaron a circular por televisión. Mi rostro, mi nombre, mi última dirección conocida. Vi uno de esos anuncios por casualidad en el televisor del comedor del hotel. Lo apagué. Sentí una mezcla amarga, de ironía y asco. 3 meses atrás, cuando ella desapareció, todos me decían que la soltara, que probablemente no volvería, que la montaña se la había tragado. Ahora que yo decidía desaparecer, de pronto era una tragedia nacional. La hipocresía me revolvía el estómago. En la habitación del hotel, el silencio era espeso, pero distinto al de casa. Este no dolía. Era un silencio que no me mentía. Nadie había dormido en esa cama conmigo. Nadie había usado esa ducha ni dejado rastros en las sábanas. Era un lugar neutral. Una pausa en medio de la tormenta. Cuando Alex vino a visitarme, trajo noticias frescas y una bolsa con comida decente. Rachel te busca como una loca, dijo entre mordiscos. Ha pasado por tu casa, fue al hospital, incluso intentó hablar con tu abogado. Está asustada de verdad. No me interesa, respondí con frialdad. Fue simbólico. Legalmente sigue muerta. ¿No era eso lo que ella quería? Alex no respondió. Solo se recostó en la silla con esa expresión mezcla de incomodidad y respeto que usaba cuando yo tenía razón, y él prefería no admitirlo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije después de un rato. Ella dijo que volvería cuando yo perdiera la cabeza buscándola, pero no esperó. Apenas desaparecí unos días y ya empezó a desesperarse. Quizás no es por amor, quizás solo odia no tener el control. Exacto, respondí. No era tristeza lo que sentía, era claridad. Por primera vez mis acciones no estaban motivadas por el dolor, sino por una elección consciente. Me estaba alejando porque era lo más sano que podía hacer. Me quedé en ese hotel 7 días, sin contacto, sin disculpas, sin explicaciones. Cuando finalmente encendí el celular, había más de 80 llamadas perdidas de Rachel, decenas de mensajes de sus amigas, de su abogado, de familiares que nunca me habían llamado en los 3 meses en que ella estaba desaparecida. Lo ignoré, todo excepto un correo breve, sin asunto, solo con un archivo adjunto, un video. Era Rachel, sentada en lo que parecía ser la habitación de Emily, sin maquillaje, con los ojos hinchados. No voy a defender lo que hice ni justificarlo, dijo. No espero perdón. Solo quiero verte una última vez en la montaña, donde todo empezó. Podría haberlo ignorado, podría haberlo borrado, pero no lo hice. 3 días después, estacioné mi auto en el mismo pueblo alpino donde la vi por última vez antes de su desaparición. El aire era frío, seco. La nieve caía como si el tiempo no hubiera pasado. El chalet que habíamos alquilado juntos seguía allí.
Lo había reservado ella otra vez. Cuando abrí la puerta, la encontré parada frente a la chimenea, abrazándose a sí misma. «Pensé que no vendrías», dijo sin mirarme. «No vine por ti», respondí cerrando la puerta. «Vine por mí, para cerrar esto». Rachel asintió lentamente. Tenía el cabello recogido en un moño desordenado. Llevaba una camiseta, de manga larga y pantalones de lana, nada como la mujer elegante que fingió su muerte. Solo una mujer rota, humana, real. Me senté en el sofá sin pedir permiso. 3 días, dije. Eso es lo que te ofrezco, ni uno más. Y quiero la verdad. No me mientas. 3 días, repitió. Y seré brutalmente honesta. El primer día. Casi no hablamos. Cocinamos por separado, cenamos en silencio. El fuego crujía en la chimenea, pero no calentaba la distancia entre nosotros. Dormimos en habitaciones distintas. No hubo preguntas, solo miradas que no se encontraban. El segundo día, comencé a hablar. Le conté cómo fue buscarla durante semanas en el hielo, entre cuerpos sin nombre, con perros, con helicópteros, con la esperanza como castigo. Le hablé del café frío cada mañana, de las figuritas en la mesa, de la fruta podrida que seguía comprando por costumbre. Le dije todo, sin levantar la voz, sin llorar, como quien describe una pesadilla que dejó de doler. Ella escuchó sin interrumpir. A veces cerraba los ojos, a veces se mordía los labios. Cuando terminé, preguntó, ¿me odias? No, respondí. Odié cómo lloraba en su habitación. No fui a consolarla. El tercer día, por fin, me contó su versión. Ross me convenció de que estabas volviéndote paranoico, controlador, peligroso. Me decía que yo ya no era yo contigo. Y yo le creí. Quería escapar, pero no pensé en el daño real. Era un juego, una broma cruel. La miré en silencio. Y ahora entiendo que no eras tú el problema. Éramos los dos. Tú me apretabas, yo me escapaba. Nos hacíamos daño y lo peor es que lo llamábamos amor. Hubo un largo silencio entre nosotros. La chimenea se había apagado. ¿Te arrepientes?, pregunté. De todo excepto de esto, respondió señalando el lugar, de habernos enfrentado aquí, sin máscaras. Al día siguiente, nos fuimos en autos separados. No hubo abrazos, ni reconciliación, ni odio. Solo una tregua silenciosa, un cierre real. Y por primera vez desde que todo comenzó, me sentí libre. Volví a casa. El mismo lugar que me había tragado entero durante meses. La misma puerta que abría cada noche esperando un milagro. El mismo sofá. La misma cocina. Pero ahora no quedaba nadie por buscar. Había dicho adiós. No con flores ni abrazos, sino con la verdad que dolía más que cualquier entierro. Rachel ya no era una incógnita. No era un misterio que me atormentaba. Era solo una mujer a la que había amado y de quien me había liberado. Encendí las luces del salón una a una por costumbre. Ya no lo hacía para fingir que ella seguía allí, sino porque el silencio aún tenía filo. Era menos punzante, sí, pero no del todo inofensivo. Esa noche dormí en nuestra antigua cama por primera vez desde que fingió desaparecer. Las sábanas olían a cerrado, pero ya no olían a ella. Todo estaba tal como lo dejé antes de ir a las montañas por última vez. Saqué las 2 figuritas personalizadas de la basura. Aún seguían allí, aunque cubiertas de polvo, y las coloqué una frente a la otra sobre la mesa. Por la noche las observé largo rato. Ya no representaban a una pareja. Eran solo 2 figuras, 2 personas que alguna vez compartieron algo y luego se convirtieron en extraños. La primera noche dormí mal. Me desperté varias veces, sin pesadillas, pero con esa sensación de que alguien me miraba desde el umbral. Era el recuerdo, no un fantasma. La segunda noche, me senté en el suelo del salón con una caja vieja de fotos entre las piernas. Vi las imágenes del viaje a Lisboa, de la boda,
de nuestro primer apartamento, juntos. Me obligué a mirarlas una por una, no para llorar, no para maldecir, solo para aceptarlas como lo que eran, fragmentos de un pasado que ya no me pertenecía. En una de las fotos, Rachel estaba sentada en mi regazo, riendo con la cabeza echada hacia atrás. La mujer en esa imagen parecía completamente distinta a la que enfrenté en el chalet. Más que distinta, ajena. La dejé a un lado. La tercera noche, invité a Alex a cenar. Trajo vino como siempre y una pizza mediocre de una pizzería que aún creía que el queso en exceso era una virtud. «¿Ya no estás desaparecido entonces?», bromeó al entrar. «Solo estaba tomando vacaciones del desastre», respondí. Nos sentamos en la cocina. No hablamos de Rachel durante casi toda la cena. Fue un alivio. Hablamos de su nuevo trabajo, de una serie absurda que estaba viendo, del gato del vecino que seguía usando mi porche como cama. Pero al final, inevitablemente, el tema regresó. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó Alex. «Ya no hay más funerales ni desapariciones falsas». «¿Qué sigue?». Me quedé en silencio por un momento. «No lo sé. Pero por primera vez en mucho tiempo, eso no me asusta». Alex asintió, como quien sabe que no hay nada más que decir. Después de que se fue, me quedé solo otra vez, pero esta vez el silencio no me pareció hostil. Era solo eso, silencio. Y yo estaba empezando a convivir con él. No esperaba volver a ver a Ross. Pensé que después del funeral se habría escabullido como una cucaracha cuando se enciende la luz, pero no. A veces, los que viven entre las sombras se aferran con más fuerza a la oscuridad. Fue Evelyn quien me escribió primero. «Ven, hay algo que debes ver». No era una mujer de muchas palabras ni de gestos dramáticos, así que conduje hasta su casa, sin hacer preguntas. Me recibió con su elegancia de siempre. Blusa negra, cabello corto cuidadosamente peinado, expresión impasible. Me ofreció té. Lo rechacé. «Está en el escritorio», dijo simplemente. En la pantalla de su computadora había una carpeta abierta. Videos, documentos, correos, todos con nombres familiares. Archivos que, según ella, estaban ocultos en un viejo disco duro que Ross había dejado olvidado en su anterior departamento antes de mudarse temporalmente con Rachel durante mi viudez. Abrí uno de los videos. Ross en primer plano, con su voz suave, esa voz que siempre usaba para manipular a todos. Estaba filmando a escondidas desde una esquina del bar donde solía reunirse con Rachel y sus amigas. En el fondo, se escuchaban frases que ahora reconocía con claridad. Preston no entiende lo que es divertirse. Está obsesionado con reglas, con control. Él te asfixia, Rachel. Yo te daría libertad. Te haría sentir viva. Ella reía, pero su risa, vista ahora, parecía menos auténtica, más nerviosa, como si no estuviera del todo convencida. Cambié al siguiente archivo, una conversación grabada sin consentimiento, esta vez en mi propia casa. Rachel decía que solo necesitaba un par de días más para llevarse las últimas cosas. Ross se reía. Él nunca sabrá que estuvimos aquí. Y si sospecha, ¿qué va a hacer? ¿Llorar frente al espejo? Cerré el archivo. Las manos me temblaban. «Sé que ya has pasado por suficiente, Preston», dijo Evelyn. «Pero pensé que merecías saber que no estabas loco, que no lo imaginaste todo. ¿Cómo conseguiste esto?» Ross me pidió guardar su antiguo portátil hace meses. Lo olvidó. Jamás lo abrió otra vez. Hoy me pareció el momento justo. Respiré hondo. Lo que más me dolía no era la traición. Ya estaba acostumbrado a ella, sino la forma cínica en que jugaron con mi mente. Me hicieron dudar de mi percepción. Me hicieron sentir culpable por preocuparme, por amar. «¿Dónde está ahora?» «Nadie lo ha visto desde el funeral», respondió Evelyn. «Según escuché, dejó su trabajo. Cambió de número». Asentí. Él sabía que el juego había terminado. Antes de irme, Evelyn me tocó el brazo. Su gesto fue inesperadamente cálido. «Tú no perdiste a Rachel, Preston.
La perdiste hace mucho, solo que ahora puedes aceptarlo. Me fui con los archivos en una copia, no para vengarme ni para chantajear, solo para tener una prueba física de que mi dolor tenía raíz, que no fue un invento, que no fui débil, fui engañado. Al llegar a casa, encendí el televisor. Rachel seguía dando entrevistas, más humildes, pidiendo perdón públicamente, pero no hablaba de Ross, no lo nombraba. Lo borró de su historia como si él no hubiera existido. Eso me sorprendió. Apagué la televisión, me senté en el sofá y pensé. Comprendí que Rachel también había sido una víctima, no del todo inocente, pero manipulada, seducida por alguien que supo cómo encontrar sus inseguridades y transformarlas en armas. Yo solo había sido el daño colateral, y esta vez no pensaba quedarme en ruinas. Era sábado por la mañana, y el sol se colaba tímido entre las persianas. El aire tenía ese olor que solo existe en casas que han dejado de esperar a alguien. Por primera vez no me molestó. Desayuné solo, sin prisa, sin televisión encendida, sin notificaciones. Ni siquiera revisé si Rachel había dado otra entrevista. Ya no importaba. La verdad estaba completa en mi escritorio, comprimida en una carpeta rotulada con un nombre que ahora apenas merecía mi desprecio: Ross. Pasé el resto del día haciendo lo que había evitado durante meses: limpiar, pero no una limpieza superficial. Me deshice de todo: fotografías, objetos compartidos, souvenirs de viajes. Guardé algunas pocas cosas en cajas, más por cortesía que por necesidad. Había prendas de Rachel que aún no había notado que estaban allí, escondidas en el fondo del armario como restos de una vida anterior. Las doblé con calma, sin rencor, y las coloqué en una caja de cartón. La etiqueté con una sola palabra: pasado. La dejé junto a la puerta. No tenía planes para la noche, así que decidí salir por primera vez en mucho tiempo, no para escapar, sino para estirar las piernas, respirar aire sin recuerdos. Caminé hasta el centro del pueblo, donde habían abierto una pequeña funeraria nueva, moderna por fuera, sobria por dentro. Había oído que su dueña era joven, discreta, de voz baja y humor ácido. La clase de persona que no preguntaba más de lo necesario. Entré sin saber por qué. La mujer en la recepción levantó la mirada al verme. Tendría unos 30 y pocos. Piel clara, cabello castaño liso recogido en una trenza larga. Llevaba lentes de armazón fina y una expresión tranquila, casi cónica. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó con voz pausada. No lo sé exactamente, respondí. Supongo que estoy de visita. ¿Vas a morir pronto o vienes a despedir a alguien?, preguntó con voz directa. La pregunta me sacó una sonrisa involuntaria. Siempre eres así de directa, dije. Solo con los que parecen demasiado serios, respondió, girando su silla. Me llamo Elena. Tú, Preston, asintió como si hubiera confirmado una suposición interna. Bueno, Preston, si no viniste a morirte ni a llorar a alguien, podrías al menos tomarte un café. Hoy sobró, acepté. Minutos después estábamos en una pequeña sala lateral, tomando café tibio en tazas negras sin logo. Había un silencio cómodo entre nosotros. No necesitábamos llenar el aire con frases vacías. ¿Trabajas sola aquí?, pregunté. La mayoría del tiempo sí, respondió. Los muertos no requieren demasiada atención, son los vivos los que hacen el ruido. Eso es verdad, dije. Me observó por encima de la taza. ¿Perdiste a alguien? Sí, pero no de la forma habitual, admití. Infidelidad, mentiras, desaparición. Me miró y sonrió apenas. Trabajo con duelo, puedo olerlo en la piel. Fue todo eso, dije. Asintió lentamente, como si ya lo supiera. No hablamos mucho más. Me fui con una sensación extraña, ligera. No era atracción inmediata, ni siquiera curiosidad. Solo paz. Por primera vez, había conversado con alguien que no me trataba como una víctima, ni como un monstruo, ni como un pobre viudo.
solo como alguien que sigue vivo. Rachel me escribió una sola vez después de nuestro encuentro en la montaña. Un mensaje corto, sin emoticones ni súplicas. Si algún día quieres hablar en serio, sin castigos, solo para entender, estoy en la casa de Evelyn los martes por la tarde. No más de 1 hora. Prometido. Pasaron semanas. Y un martes cualquiera, me presenté. Evelyn no dijo nada cuando me abrió la puerta. Me condujo al jardín trasero, donde Rachel estaba sentada con una manta sobre las piernas y una taza de té entre las manos. El cabello recogido, sin maquillaje. No parecía nerviosa, solo cansada. «¿Viniste?», dijo simplemente. «Solo por 1 hora», respondí. Asintió y me señaló la silla frente a ella. Me senté sin quitarle los ojos de encima. El silencio fue incómodo al principio. Después se volvió necesario. «Gracias», empezó. «Por venir, por no gritar, por todo». No respondí. «A veces me pregunto si alguna vez te amé de verdad», continuó. «Y no porque crea que no fue real, sino porque nunca aprendí a amarte bien», respiré hondo. «Yo tampoco lo hice bien. Confundí cuidado con control. Pensaba que protegerte era amarte, pero a veces solo te estaba apretando para que no te escaparas». Ella asintió lentamente. «Ross me hizo sentir que merecía más. Me hizo pensar que tú me estabas quitando algo que en realidad yo nunca había sabido manejar. Libertad». «Sí», dijo bajando la mirada. «Pero al final me di cuenta de que con él tampoco era libre, solo era otra versión de la misma prisión disfrazada de fiesta». Me incliné hacia adelante. «¿Por qué no pediste el divorcio?». «Porque entonces hubiera tenido que admitir que estaba huyendo», respondió. «Fingir mi muerte era más fácil, más dramático, más eficaz. Egoísta, estúpido. Lo sé. No fue solo egoísta, Rachel. Fue cruel. Me hiciste creer que estabas muerta. Me hiciste buscarte entre cadáveres. Eso no se arregla con un «lo siento». No. Busco arreglarlo», dijo. «Solo decírtelo». Pasó un momento. El viento movía levemente las hojas del limonero en la esquina del jardín. Una abeja zumbaba entre las flores. Por un instante, todo era normal. Todo era humano. «Hay algo que nunca te dije», murmuró de pronto. «Estaba embarazada cuando me fui. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones. No lo sabía», añadió rápidamente. «Lo descubrí después, pero no quise decírtelo. Me pareció cruel y cuando lo perdí, supe que no me correspondía ser madre de nada. El silencio que siguió fue tan brutal que casi dolía. Yo no podía mirarla». «¿Por qué me lo dices ahora?». «Porque mereces saber que no solo perdiste una esposa. También perdiste un hijo, aunque sea uno que nunca llegó a nacer». Me quedé ahí, sin saber si sentir ira, tristeza o simplemente nada. «No me odies», susurró. «No lo hago», respondí. «Pero tampoco te quiero». Rachel cerró los ojos. Por primera vez parecía en paz con eso. «¿Ya está?», pregunté. «Sí», respondió. Me levanté. No le tendí la mano. No la abracé. Solo caminé hacia la puerta. Pero antes de cruzarla, me detuve. «Gracias por decirlo», dije. «Gracias por escucharlo», respondió. Y esa fue la última vez que vi a Rachel Harper. No pensé en ella al día siguiente, ni al siguiente, ni al otro. No porque la hubiera olvidado, sino porque por fin ya no vivía en cada rincón de mi cabeza. Su presencia había sido reemplazada por una idea aún más poderosa. El silencio real. No el que fingía para sobrevivir, sino el que se siente cuando uno deja de necesitar que el otro regrese. Pasé más tiempo fuera de casa. Caminaba, leía, volvía a escribir en una libreta vieja que había abandonado. Hacía cosas simples, cosas mías, cosas que no compartía con nadie. Una tarde, mientras caminaba por el centro, pasé frente a la funeraria. No pensaba entrar, pero Elena estaba afuera, encendiendo un cigarro con los dedos cubiertos por guantes, sin dedos. Su trenza caía por un hombro y llevaba una chaqueta de lana verde oscuro.
Me miró con esa expresión suya, entre curiosidad y escepticismo. Creí que los fantasmas no regresaban al lugar donde murieron, dijo. No soy un fantasma, respondí. Solo uno que camina lento. Apagó el cigarro y me hizo un gesto, con la cabeza. Tengo media hora. ¿Vienes o solo querías poesía barata? Entré. Nos sentamos en su pequeña cocina, entre plantas mal cuidadas, y una cafetera que hacía más ruido que café. ¿Y bien?, preguntó. ¿Cómo se siente haber enterrado a alguien que sigue viva? No se siente como un crimen, respondí. Más bien como un acto de misericordia. ¿Y tú sigues vivo? Eso creo, dije. Elena me estudió por un momento. Tienes razón, dijo de repente. Una charla que daré en una biblioteca sobre cómo hablar de la muerte sin parecer un psicópata. ¿Quieres venir? Es una cita, repliqué. Es una charla, respondió. Si después se convierte en cita, no será culpa mía. Sonreí. Hacía semanas que no lo hacía sin pensar. Fui. No porque quisiera impresionarla ni porque estuviera buscando algo, sino porque quería estar cerca de alguien que no esperaba nada de mí. Elena hablaba sobre el duelo con una mezcla de crudeza y ternura que dejaba a todos en la sala inmóviles. No intentaba consolar, no vendía esperanza, solo decía la verdad. Después de la charla, caminamos juntos hasta mi coche. Gracias por venir, dijo. No es común que alguien vuelva a respirar después de una muerte simbólica, respondí. ¿Y si no quiero solo respirar? ¿Y si quiero vivir? Entonces empieza por no cargar más tumbas encima, dijo. Nos despedimos con un leve roce de manos. Nada más. Pero esa noche supe que había hecho una elección. Ya no quería recordar a Rachel. Quería descubrir quién era yo sin ella. Sucedió sin ceremonia, sin lágrimas, sin abrazos. Una mañana nublada, llegué al despacho del abogado con los documentos en mano. Rachel ya estaba allí, sentada frente a la mesa, las manos entrelazadas, con fuerza, como si temiera desmoronarse si las soltaba. Vestía formal, sin joyas ni maquillaje. Solo ella, expuesta. No nos saludamos. No hacía falta. Firmamos uno a uno. Cada trazo con la pluma era como sellar una herida que llevaba demasiado tiempo abierta. No hubo drama. Solo un final silencioso. ¿Quieres quedarte con las figuritas?, preguntó de pronto sin mirarme. No, respondí. Guárdalas tú. Ya no significan nada para mí. Asintió. No discutió. ¿Te arrepientes de haberme amado?, preguntó de repente con la voz más temblorosa de lo que pretendía. La miré con calma. No me arrepiento de no haberme amado lo suficiente, dije. No hubo respuesta, solo el sonido de los papeles siendo archivados por el abogado. Salimos sin decir una palabra más. El cielo seguía gris. No llovía, pero el aire estaba cargado, como si también él contuviera algo que necesitaba liberar. Caminé sin rumbo por unas calles que ya no me eran tan familiares. Entré en una librería, hojeé un par de títulos. Nada me atrapó. Me fui. Cuando regresé a casa encontré un sobre viejo sobre la mesa, mi nombre escrito a mano. La letra era inconfundible. Ross. Junto al sobre había una nota breve de Evelyn. Me lo entregó hace un tiempo. Dijo que era para ti si alguna vez lo querías leer. Dudé. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el papel. Al final, lo abrí. Preston.nunca. Fui tu amigo. Lo sabes. Creo que siempre lo supiste. Envidiaba tu vida, la calma, la casa, la forma en que Rachel te miraba como si fueras su centro de gravedad. Quise convencerla de que yo era mejor, más libre, más divertido, pero solo quería destruir lo que tú tenías, porque yo no sabía construir nada por mí mismo. Te hice dudar de ti. Te hice sentir culpable por preocuparte, por amar demasiado. Y ahora que todo ha terminado, solo quedo yo. Con nada. Tal vez me odies. Está bien, lo merezco.
Pero solo quiero que sepas esto. Nunca fuiste débil, fuiste traicionado. Sí, pero seguiste de pie y eso me destruyó más que cualquier castigo que pudiera haber planeado. Cerré la carta con las manos temblorosas. No por rabia ni por tristeza, solo por un peso inmenso que de pronto ya no me pertenecía. No la guardé, tampoco la quemé. La dejé sobre la mesa junto con un manojo de llaves viejas que Rachel había olvidado. No necesitaba más recordatorios. Esa noche pasé por la funeraria. Elena estaba acomodando unas flores marchitas en una caja. Llevaba el cabello suelto por primera vez, una bufanda gris colgando sobre su abrigo. Al verme, alzó una ceja. «Día difícil», dijo. «Día final», respondí. Asintió sin más. «Entonces merece...». Nos sentamos en su pequeña cocina. No hablamos del pasado. No hubo menciones de nombres ni preguntas. El silencio, por primera vez en mucho tiempo, no dolía. Era libertad. Pasó un año. Un año sin funerales falsos, sin rastros en la nieve, sin figuras rotas ni llamadas fantasma. La ciudad cambió poco, pero yo no. O quizás sí. Me movía de otra manera. Dormía mejor. No soñaba con ella. Ya no recordaba su voz al despertar. Y cuando a veces aparecía su nombre en alguna conversación, lo dejaba pasar como si ya no tuviera ancla. Mi vida había encontrado otra forma de existir. Elena y yo no nos enamoramos como en las películas. No hubo fuegos artificiales ni escenas en la lluvia, solo cenas largas, caminatas sin prisa y un acuerdo tácito. Ninguno de los dos salvaría al otro, pero podíamos acompañarnos sin hacernos daño. Abrimos juntos un pequeño negocio. No fue planeado. Una amiga de Elena, que trabajaba en una asociación de desaparecidos, nos habló de personas que querían despedirse de quienes nunca habían sido encontrados. Padres, hermanos, parejas, gente sin cuerpo, pero con duelo. Creamos algo distinto, un espacio discreto, íntimo, sin cruces ni lápidas, solo memoria, respeto, silencio. Hacíamos rituales personalizados, pequeños altares, homenajes, ceremonias, sin religión ni espectáculo. Lo llamamos el vivo entre los muertos. Y funcionó, no por el nombre ni por la estética, sino porque era real. No prometíamos consuelo, solo acompañamiento. Una tarde, mientras organizaba unas velas en la sala principal, una mujer se acercó al mostrador. Tenía el rostro afilado por la tristeza y sostenía una fotografía arrugada en la mano. Era joven, unos 30, cabello oscuro, recogido. Me miró con ojos desgastados. «Quiero enterrar a mi exmarido», dijo en voz baja. «Desapareció hace años, pero ya no puedo seguir esperándolo. Necesito cerrar». Le pedí que tomara asiento. Hablamos por más de una hora, escuché su historia, no juzgué. Cuando se fue, me dejó la foto y un papel con unas palabras para leer durante la ceremonia. Elena entró en la sala y encontró la imagen sobre la mesa. «¿Quién es?», preguntó. «Alguien que no volvió», respondí. «Como tantos». Asintió. Se sentó frente a mí. «¿Tú sabes a quién enterraste aquel día?», dijo. Pensé un momento. A una ilusión, a un ideal, a un amor que se volvió jaula. Y ahora la miré. Tomé su mano sin apretar. Ahora entierro lo que duele y lo que queda lo cuido. Afuera, la tarde caía con lentitud. La luz entraba por los ventanales, dorada y suave. Las flores frescas llenaban el aire de un aroma tenue. No había música. No hacía falta. Me levanté, encendí una vela más y observé la llama por un momento. La vida no volvió a ser la misma. Fue mejor.